semana en Cuadriga, Helmut Kohl, el último visionario europeo. Fue elegido canciller de Alemania Occidental por primera vez en 1982. Al dejar el cargo 16 años más tarde, Europa y Alemania habían cambiado tanto que eran irreconocibles. Junto a otros líderes de la época, sentó las bases de la actual Unión Europea. Condujo a la Alemania dividida a la reunificación después de 40 años de desconfianza mutua. Pero al final fue sacudido por un escándalo sobre donaciones ilegales. Un amargo final para una ilustre carrera. Aún hoy, Kohl retirado sufre acusaciones por su actuación pasada. Hoy reaparece en escena Helmut Kohl, un líder que dio forma a Europa y dejó un legado controvertido. Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde el corazón de la capital alemana. Y de inmediato paso a presentar a nuestros invitados. El señor Frank Buchwald ha sido durante mucho tiempo corresponsal en América Latina y actualmente trabaja en el estudio berlinés de la ZDF, de la segunda cadena de televisión aquí en Berlín. El señor Ignacio Sotelo es un asiduo invitado a nuestro programa, un gran conocedor de la realidad en América Latina y Europa, y actualmente trabaja como columnista del diario El País de España. Y el señor Rodrigo Zuleta, periodista colombiano, doctor en filosofía y que actualmente trabaja en la agencia española de noticias EFE aquí en Berlín. Intentaremos hacer un repaso de la vida de este político y estadista alemán que durante 16 años fue canciller de este país. En la actualidad, casi la mayoría de la población joven no lo conoce. Intentaremos también hacer un balance de su carrera política, de la reunificación alemana y del euro, y por supuesto también sobre las donaciones ilegales a su partido, la Unión Demócrata Cristiana. Señor Buchwald, usted como analista y periodista político, ¿quién es para usted Helmut Kohl? ¿Qué representa? Es el canciller de la unificación, es una figura histórica. Solamente tenemos en Alemania dos figuras de este tamaño. Konrad Adenauer, que fue el primero canciller después de la guerra, y Helmut Kohl, el canciller de la unificación y el fundador, en una cierta manera, de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, de la Unión del mercado común. Entonces es una figura bastante grande en la historia alemana. ¿Y para usted, señor Zuleta? Bueno, en parte hay que repetir lo mismo, aunque yo iría más allá. Hay una cosa muy curiosa en la historia de Alemania, es que todos los cancilleres son figuras históricas irreemplazables por una cosa u otra. Adenauer, claro, después viene Brandt con la política de reconciliación con el Este. Sin Brandt tampoco hubiera habido reunificación. Después Schröder con la reforma del Estado Social. Y bueno, Schmidt también un poco por la lucha contra la Rotterdam-Fracción. Entonces, de alguna manera, tal vez porque han sido periodos muy largos, todos han estado de alguna manera en un nivel histórico muy alto. Ahora, con Kohl yo creo que hay una cosa que hay que limpiar un poco su figura, y es que tendemos a hablar de él como visionario, porque llegó el momento en que hubo la posibilidad de la reunificación alemana, y en ese momento él reaccionó como debía reaccionar. Pero al escribir la historia, se tiende, recuerdo el título de las memorias de Kohl, yo quería la unidad de Alemania, como si él desde niño se hubiera propuesto eso, y eso naturalmente no era así. Eso fue un proceso histórico en el que participaron muchas personas. Incluso recordemos que en el 87 Kohl recibe a Erich Honecker en Bonn, y aunque en el discurso en la cena dice la idea de la reunificación no es negociable, es una cosa que solo queremos, la idea era buscar aliviar un poco la situación del Este, pero dentro del status quo de ese momento. El Kohl de la reunificación es el Kohl que aparece en el 89 y que reacciona en una coyuntura histórica especial como debería reaccionar. Y una cosa que es muy curiosa, muy probablemente si esa coyuntura histórica no se hubiera dado, Kohl hubiese perdido las siguientes elecciones frente al Partido Socialdemócrata, como lo indicaban todas las encuestas hasta verano del 89. O sea que la reunificación lo salvó en aquel entonces. Y señor Sotelo, ¿y para usted qué representa Helmut Kohl? Efectivamente, Kohl pasa a la historia por la unificación de los dos estados alemanes. Pero los factores que llevan a esa son muy variados, en los que Kohl juega un papel secundario. Él
fundamental factor es Gorbachov y la política de Gorbachov. Sin ella no hubiera sido posible la unificación. ¿Cuál es el mérito de Kohl? El mérito de Kohl es haber aprovechado la coyuntura. Y sobre todo hay que pensar, cuando se cae el muro en el 1989, en noviembre, el 9 de noviembre de 1989, cuando cae el muro, a los pocos días en el Parlamento, en el Bundestag, presenta un programa sobre los 10 famosos puntos para la unificación de Alemania, sin consultar con ningún partido, sin consultar con nadie. Ya tiene un programa para la unificación, a los pocos días. Un programa enormemente interesante que no voy a comentar aquí, pero que no tiene nada que ver cómo se hizo la reunificación alemana. Pero por lo menos ahí sí que tiene el salto inmediato. El segundo elemento fundamental que hace que tenga un valor histórico de primeras es que contra la unificación estaban los aliados. Estaba Francia claramente. Mitterrand fue incluso a visitar a Gorbachov, a decirle: yo no puedo decir niet, pero tú sí. El Reino Unido con la señora Thatcher no le quiero decir. Pensaba, la unificación nos parece muy bien, pero posiblemente en 20 años es un proceso largo y difícil. Y los Estados Unidos, el presidente Bush tenía una actitud que parecía favorable, pero que impedía la unificación. El señor Bush decía: efectivamente, Estados Unidos siempre está por la unificación de Alemania en las condiciones que han puesto Estados Unidos en los últimos 30 años, que era justamente que la República Democrática Alemana, al anexionarse, fuera parte de la OTAN, lo que significaba para la Unión Soviética 150 kilómetros de avance de la OTAN. Y eso había dicho la Unión Soviética siempre: no, no, no. Mérito mayor de Kohl. Se reúne en el Cáucaso con Gorbachov y llegan a un acuerdo. Gorbachov acepta las condiciones norteamericanas. Sin ellos no hubiera habido, porque Estados Unidos no hubiera dado marcha atrás. Y se encuentran los tres grandes aliados occidentales con que la unificación se ha hecho simplemente en un acuerdo entre Gorbachov y Kohl. El momento más grave, y ya termino rápidamente, el momento más grave es el más misterioso golpe de Estado que se produce del ejército ruso, que todavía no sé, y no está muy investigado de las razones, que llevó a Kohl inmediatamente en Berlín a intentar un acuerdo con la junta militar, porque sabía: aquí me estoy jugando el que se vayan. Todavía había 400.000 soldados soviéticos en Alemania y estaba ya planificado los costes de la salida y todo, pero aquel golpe militar fue lo más, y de los resultados fueron el fin de la Unión Soviética en vez de ser el fin de la política de entrega que para partes del aparato soviético había llevado a cabo Gorbachov. Y perdón, porque los temas son muy largos y muy complicados. Siempre muy interesante sus aportes. En eso yo creo que hay acuerdo en que ha sido el canciller de la reunificación, y hay que admitir también la gran habilidad política que tuvo, lo que se llama en América Latina la muñeca, por así decirlo, esa habilidad para poder lograr y conciliar en un momento muy delicado de la historia y lograr no solo consenso, sino que también que la Unión Soviética en ese caso estuviese de acuerdo con la unidad. Pero ahora también se considera a Kohl como uno de los gestores, por así decirlo, del euro. Sí, es bueno, un tema, a eso quería ir justamente, que hay una cosa muy curiosa. El profesor Sotelo hablaba hace un segundo de la oposición de Mitterrand a la Unión Monetaria. En último término, la Unión Monetaria fue casi que un invento de los franceses, un invento de Mitterrand como una imposición a Alemania para evitar que a través del Bundesbank y de la fortaleza del marco, Alemania tuviera un papel hegemónico en Europa. Entonces, Kohl, y más que Kohl, su ministro de Finanzas de la época, Theo Weigel, es indudablemente uno de los padres del euro, en la medida en que en el momento en que acepta esa condición que impone Francia, negocia el formato en el cual se va a dar esa unión monetaria. Entonces ahí logra una serie de concesiones de parte de los franceses, que es, por ejemplo, un banco central que sigue más o menos el modelo, o bastante de cerca el modelo del viejo Bundesbank alemán, el tema de la disciplina presupuestaria y todas estas cosas.
Otra cosa... Y que está en Frankfurt. Sí, y que está en Frankfurt. Ahora, la idea que el primer presidente tenía que ser Trichet, después no se podía, entonces fue Duisenberg durante 2 años, pero en todo caso fue un acuerdo franco-alemán en ese momento, siguiendo una sugerencia, digámoslo aquí, francesa, y que de alguna manera buscaba equilibrar las cargas dentro de Europa para evitar una hegemonía alemana. Ahora las cosas se ven un poco distintas, después hubo fallas, entonces esas cosas así, pero la manera como se dio, yo diría, Kohl no es el padre de la Unión Monetaria, pero la manera como se dio sí tiene una muy buena parte. Bueno, lo que usted mencionaba, lo que acaba de mencionar es un poco lo que está pasando ahora a propósito de medidas de austeridad, disciplina fiscal. Es así, ¿no? Sí, bien, esas están cosas que no están en el contrato de Maastricht. Pero en estos días, 1990 o 94, fue imposible de implementar cosas tan fuertes, influencia tan fuerte a los internas de otros estados. Entonces, bien, creo que no es justo con una distancia de 15, casi 20 años, de condenar el contrato de Maastricht y el papel histórico de Kohl en esta época. Claro, ahora estamos más sabios, pero en ese tiempo fue una otra cosa. Bueno, y las voces críticas que hay con respecto a la creación del euro o a lo que ha significado, digamos, esta perspectiva del euro. Pero yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es lo que ocurrió en el momento en que se crea el euro y otra cosa fueron las que ocurrieron después. En ese momento se creó el euro con un pacto de estabilidad claro, con una serie de criterios claros, y en ese momento, por ejemplo, Grecia no pudo entrar porque no cumplía los criterios. Sí. Y un par de años después, todavía cuando no los cumplía, pero bueno, hubo una contabilidad creativa ahí, se aceptó a Grecia en el euro. Por otro lado, Alemania y Francia volaron los criterios. Sí. Y entonces ahí se debilitó. Y entonces ahí, ahora, Italia. habría que preguntarse, ¿esos criterios no habían debido ser más flexibles desde el comienzo para épocas de recesión? Eso es una cosa que se puede criticar, pero lo que pasó después con el ingreso de Grecia y con la violación de criterios por parte de Francia y Alemania, ya no se puede responsabilizar a Kohl y al gobierno de Kohl. Eso fueron cosas que ocurrieron después. Sí, el preocupe principal en esta época fue Italia. El equilibrio que había existido entre Francia y Alemania, cuando Alemania estaba bajo jurisdicción de los aliados y por lo tanto era un enano político, con las palabras de Willy Brandt. En ese momento había un equilibrio porque la política, incluso la política al este, la podía hacer Francia apoyada por Alemania. Pero la política económica, la política industrial la hacía Alemania, siempre respetando los intereses agrarios franceses, que ha sido todos los costes graves que nos hemos olvidado de la PAC, de la política agraria común, que han sido unos costes enormes impuestos por Francia. Efectivamente, Francia impone el euro. Lo impone porque la moneda que a los alemanes les gustaba, la moneda europea, era el marco. Sí. Pero ¿qué pasaba? Había unos países, Holanda, Austria, que se movían por el marco y ya estaban integrados. Y había otros, Francia, Italia, España, que se desvalorizaban frente al marco continuamente. Y eso había que impedirlo. Por eso la imposición francesa. Y la imposición francesa decía, la alternativa es una Alemania ahora unida, es decir, políticamente fuerte, que ya no nos necesita que hablemos por ella. Y encima, un marco que es la moneda europea, hagamos una moneda. El ECU querían los franceses, les gustaba el viejo escudo. Pero bueno, los alemanes impusieron el euro. Algo tenían que imponer los alemanes. El palabra. Pero el juego también. Sí, pero en realidad Francia dijo, ahora vamos a tener un banco central en la que todos los miembros del euro vamos a decidir, no solamente los alemanes. Y por lo tanto pasamos a un equilibrio económico y la imposición. Ahora el problema es que el único poder económico que sigue es Alemania. Todos piden que Alemania acepte una hegemonía que nadie quiere que tenga Alemania. Es la contradicción máxima. Y la mayor contradicción que tiene ahora la canciller Merkel es que la población alemana no es
tan proeuropeísta como es la clase política alemana, como son los intereses económicos alemanes. Y eso lleva consigo a que todos pidan una Alemania fuerte que dirija a la Unión Europea en un momento de crisis y el miedo cerval a una Alemania fuerte que, como dirían en Grecia, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, la quiere ganar por la puerta de atrás. Sí, sí. Especialmente en Inglaterra. Yo creo que ya hay una cosa muy interesante, tal vez voy a decir aquí una herejía. Yo creo que el verdadero sucesor de Kohl en cuanto a su visión de Europa no fue un canciller, sino fue en su momento Joschka Fischer, con su proyecto de Constitución Europea, que hubiera sido la culminación, en caso de que se hubiera aceptado, un poco del proyecto de unificación europea, o hubiera sido un paso gigantesco. Y probablemente, si el proyecto de Fischer, que presentó un poco como Kohl, ni siquiera en el Parlamento, sino en una conferencia aquí en la Universidad Humboldt de Berlín, y que luego produjo incomodidad en Francia y en todas partes, hubiera evitado muchos de los problemas que tenemos ahora. Porque uno de los problemas que tiene Europa ahora es que tiene una unión monetaria, tiene forzosamente también una unión económica, pero no tiene una unión política lo suficientemente avanzada que le permita reaccionar a los problemas. Y yo creo que ese proyecto de Fischer, cuando era ministro de Exteriores, estaba un poco en el marco del legado que habían dejado los grandes europeístas de los 90, Mitterrand, Kohl y también Jean-Claude Juncker, que es el único que queda de aquella época, y por eso cada vez que sale por televisión lo vemos con una cara de tremendo sufrimiento, porque habla un idioma que es un idioma tal vez del que hablaban los líderes europeos a comienzos de los 90 y no a comienzos de la segunda década del siglo XX. Sí, también es una pregunta de generaciones, ¿no? Porque los hombres y mujeres de la edad de Kohl han sobrevivido en la guerra y ahora están políticos que no eran niños en la época de la guerra, entonces la mentalidad ha cambiado también un poquito. Sí, retomando un poco lo que decía el señor Sotelo a propósito de que Alemania está llamada a jugar un papel hegemónico en la Unión Europea y con respecto a la crisis del euro, tal vez hay que recordar que en este acto de homenaje que le hizo el grupo parlamentario a propósito de los 30 años a Kohl, él, dicen, trascendió de que él hizo un discurso de unos 10 minutos en el cual habló de que se necesita más Europa, habría que fortalecer más Europa, no precisamente caer en egoísmos nacionalistas, ¿no? Que ahí también hay un peligro que se desarrolle una línea política más bien nacionalista, contraria a una Europa mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más amplia. Es decir, la fórmula sería más Europa, ¿no? Curiosamente, Kohl y Helmut Schmidt hoy dicen lo mismo. Sí. Es decir, que fueron contendientes en el año 82, pero que efectivamente pertenecen a una misma generación que cree en Europa. Y siente, con la perspectiva de ambos, de que nos estamos equivocando, no solamente los alemanes, sino todos los europeos. Porque unos anteponen el egoísmo nacional por encima de todo. Y el gran problema de Europa se origina con la entrada de Gran Bretaña, con la ampliación a Gran Bretaña, que nunca quiso que Europa fuese una unidad política, sino un gran mercado que se sostenía con la expansión. Se amplía Europa y siempre ampliamos el mercado europeo y salimos de las pequeñísimas crisis que se van planteando. Pero al tener una moneda única y querer tener una estructura política y fiscal única, y es la única salida que tenemos los europeos, efectivamente se acabó la posibilidad de integrar a los que entraron con Gran Bretaña y Gran Bretaña. Y ese es el problema interno. ¿Cómo hacemos toda esa ampliación? Hoy está claro que todo el mundo piensa que la Unión Europea solo sobrevive un poco más pequeña y que muchos no pueden ser miembros de la Unión Europea. Y eso es una pregunta, ¿en qué medida no se hizo la ampliación de la Unión Europea a marchas forzadas sin haber adelantado primero una profundización? Exacto. Porque en el momento la posibilidad de una mayor armonización política bajo los 15 hubiera sido posible. Ahora tenemos 27 miembros. Sí, sí. Y la cosa sí ha salido de las manos de todo el mundo. Hay una comisión que tiene más comisarios que tareas para que todos estén representados. Y no se ha creado, por otro lado, un campo de partidos europeos en lo que haya una discusión dentro de Europa, sino de alguna manera todos estén representando en el Parlamento Europeo y en la Comisión ante todo intereses nacionales.
Y esa división, esa gran división que existe en el interior de la Unión Europea, es la que yo pienso es lo más peligroso, porque Gran Bretaña no va a renunciar a ser miembro. El euroscepticismo es muy grande, pero no saldrán, porque les interesa ser lo que se han sido siempre y lo que siguen siendo, que son la mano derecha de Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en Europa, como lo es Turquía. Imagínense Turquía y Gran Bretaña en la Unión Europea. Ya está Estados Unidos por los dos ángulos y ya se acabó la posibilidad de una Unión Europea, porque Estados Unidos no puede... sin Estados Unidos no hubiera habido Unión Europea. Evidentemente la apoya desde el 57 en adelante, pero con Estados Unidos no hubiera habido euro. Es decir, la primera vez que Europa se siente superior a Estados Unidos para decir, mi interés es hacer el euro. Y el euro ha seguido molestando a Estados Unidos hasta el día de hoy. Y siempre el enemigo número uno del euro son los Estados Unidos, que no quieren una moneda de reserva competitiva. Y el euro había conseguido el 30%. Sí. Bueno, el 70% sigue siendo el dólar, pero el 30%. Profesores norteamericanos publicaron artículos diciendo en el 2020 la moneda de reserva es el euro. Todo esto son problemas que nos llevan a que los planteamientos de una solución del problema del euro está tan internacionalizado dentro del mundo occidental, y el papel de Gran Bretaña, Estados Unidos, es fundamental. Entonces eso significa, si lo he entendido bien, que la solución del euro, bueno, no la solución, digamos, que Gran Bretaña va a seguir boicoteando, en definitiva, cualquier intento de salir de esta crisis a través del euro, o para fortalecer el euro, o sea, contraria a un fortalecimiento de la moneda única. Yo creo que desde el principio es la política de Gran Bretaña en nombre de los intereses norteamericanos. Es decir, la vinculación. De Gaulle tenía razón cuando impedía que Gran Bretaña entrase. No se puede ser miembro de la Unión Europea y aliado en un privilegiado de Estados Unidos. Usted elija entre Estados Unidos y Europa. No es que somos enemigos de Estados Unidos, los intereses comunes de Estados Unidos y Europa son claros, sobre todo económicos y culturales. Eso no lo discute nadie. Pero lo que sí es discutible es que no se puede ser miembro de Estados Unidos, de la Unión Europea, fiel a la Unión Europea, y el aliado privilegiado de Estados Unidos. Eso no cabe. Y efectivamente De Gaulle tenía razón. Y yo creo que toda la historia trágica de la Unión Europea empieza con la adhesión de Inglaterra, la entrada de Inglaterra, que es un submarino norteamericano que entra para que el mercado... Inglaterra está por un mercado único y por la ampliación continua del mercado. Y por Inglaterra mañana entraba Marruecos, Israel y todos, porque cuanto más amplio sea el mercado, piensan que las posibilidades de exportación son mayores. Pero cuidado, el Parlamento inglés, el Parlamento británico es sagrado. Ahí no hay posibilidad de que haya cesión de soberanía. Es decir, no hay cesión de soberanía frente a Europa, pero ha habido cesión de soberanía continua frente a Estados Unidos. Y así están las cosas. O sea, Gran Bretaña como la quinta columna, digamos, para torpedear el euro. No estoy seguro que esta teoría está 100% duro. Creo que en este momento los políticos de la zona euro están bastante felices que la Inglaterra no hace parte de la zona euro, porque las condiciones económicas de la Gran Bretaña están terribles, porque sería el próximo país bajo de la paraguas de ser para candidato al rescate. Exactamente. Entonces creo que bien, es una visión bastante estricto. Creo que es el papel de Gran Bretaña siempre fue un papel de gran independencia, splendid isolation. Es una isla y la mentalidad de los británicos es la mentalidad de una isla. Y entonces, bien, están parte de la Europa, están tomando todos los avantajes de estar dentro de la Unión Europea, pero mantienen una independencia bastante fuerte. La soberanía del Parlamento es por razones históricas, ¿no? Es una Magna Carta. Es una isla respecto yo también quiero... Es una isla respecto al continente, separada por el pequeño canal de 30 kilómetros, y sin embargo no es una isla
frente a Estados Unidos, que los consideran sus hijos, sus hermanos, sus primos y sus tíos. Es decir, el Atlántico es corto y el canal es largo. Sí, Pero, y hasta Thatcher no ha conseguido de parar Helmut Kohl. Bueno, entonces ahora podemos retornar a Helmut Kohl afirmando de que De Gaulle fue un visionario. Yo quería evocar un poco a Kohl en la crisis actual. Me estaba acordando de algo que pasó durante la campaña electoral posterior a la reunificación de Kohl contra Lafontaine, que allá había dos posiciones. Antes de que se produjera la reunificación, Lafontaine decía: va a salir muy caro, hay que subir los impuestos. Económicamente Lafontaine tenía toda razón. Es decir, y al final vino el impuesto de solidaridad, pero la respuesta de Kohl en aquella época: este es un momento histórico, no podemos tener una mentalidad de contabilistas. Y esa era la frase de Kohl, y yo creo que en general a los líderes europeos esa frase de Kohl les ha faltado en la cabeza frente a la crisis del euro. Es un momento histórico, no se puede tener mentalidad de contabilistas. Si en el momento en que surge la crisis de Grecia, Sarkozy en ese momento y Merkel hacen una declaración pública diciendo: nosotros respondemos por lo que vaya a pasar, los mercados se hubieran tranquilizado. Las medidas se discutían después, pero lo que no se quedó claro en ese momento es que había una voluntad política de resolver la crisis. Muchas veces, y eso era la sabiduría de Kohl, es más importante eso, mostrar estamos detrás de esto, cómo lo vemos después, que explicar las medidas concretas. Si hubiese dicho Alemania, nosotros aceptamos las consecuencias, ninguno de los países del sur, ni Italia, ni España, ni Grecia, hubieran hecho ninguna modificación de la política de gasto máximo que estaban llevando. Porque efectivamente la demagogia, es decir, esos sistemas políticos se sostenían gracias al gasto y a la deuda. Y si hubiera dicho primero, es decir, primero les garantizamos que les vamos a pagar todo, y segundo, ya nos ponemos de acuerdo en las reformas, no hay reformas. Fíjense que no hay reformas, incluso con la situación catastrófica que están estos países. Van lentísimamente. En Italia, mucho más lentos que en ningún sitio. En España no arrancan, y en Grecia les han obligado y la población está en la calle. ¿Qué se hubiera armado? Es decir, esa política, que es lo que dicen en el sur todos, en el sur todos dicen lo mismo. Los alemanes son responsables porque si se hubieran hecho cargo de las deudas a su debido tiempo, no hubiéramos tenido los problemas. No, los hubiéramos tenido multiplicados, porque hubiéramos seguido gastando alegremente y no se hubiera hecho ninguna de las reformas. Primero, la política de la Merkel creo que es justa, primero las reformas y después... Y controlar los bancos y controlar los países que no van a seguir por la misma política, y entonces ya tenemos que ser solidarios, pero no al revés, porque al revés es la catástrofe para el euro y para Europa. Pero lo que usted proponía era precisamente eso, que de una declaración política. Declaración política. Yo recuerdo lo que ocurrió cuando la crisis de Lehman Brothers, que fue la aparición conjunta de Merkel y Steinbrück, y que fue Steinbrück el que dijo, el ministro de Finanzas durante la Gran Coalición, que dijo: el Estado garantiza los ahorros de los alemanes. ¿Cómo lo dijo? Y además era imposible, es decir, si hubiera ocurrido ahí. Pero la declaración tuvo un efecto político en Alemania, y Alemania salió muy bien librado de la crisis. Yo no hablo de que Alemania dijera... Lo dijo el gobierno español, el gobierno italiano, 100.000 euros están garantizados también en España. Pero es que aquí nos dijeron que garantizamos todos. Y eso fue la cosa, es decir, que había una voluntad política a no dejar quebrar. Ahora, yo lo que creo ahí que Merkel se equivocó. La primera visita de Papandreou a Berlín, cuando vino acá, se reúnen en la Cancillería, y Merkel sale a decir que Grecia no ha solicitado ayuda, que Grecia no necesita ayuda y que saldrá por sí misma de la cosa. Entonces demoró un poco que de alguna manera se entendiera las dimensiones del problema griego, y contribuyó a que se produjera el efecto de contagio. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo que las reformas no se estén haciendo. El problema es cuáles reformas. Yo creo que en España se están haciendo una feria de reformas y los mercados no reaccionan. Y no reaccionan en buena parte, o sí reaccionan con más presión. No reaccionan en buena parte porque saben que pueden seguir presionando y que la voluntad política de enfrentarla a la crisis es limitada. Y ese es el problema. Yo creo que las fórmulas para el ESM, el MEDE o el otro fondo, son cosas que se pueden discutir y que tienen su más y su menos. Si eurobonos o no eurobonos, es decir, hay razones para estar a favor o en contra. Pero el tema que en el fondo hay una solidaridad es una cosa que no quedó, aunque exista,
que no quedó suficientemente clara hacia afuera desde el comienzo, y eso ha favorecido a los especuladores. ¿Usted comparte esa opinión de que hubiese bastado quizás una declaración conjunta de Sarkozy y de Merkel para haber parado la especulación de los mercados? Lo que plantea el señor Zuleta, en definitiva. Bien, creo que políticamente la crisis, ahora el gran avantaje de la crisis está que todas las cosas que no eran hechas en estos contratos sobre la zona euro, con los diplomas de fundación, que era no posible en esta época. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo políticamente. Eso es muy complicado, es muy difícil, especialmente con poblaciones que están sufriendo bastante de las consecuencias de la crisis. Pero esas cosas como regulación de los bancos al nivel europeo, cosas como control fiscal de países miembros de la zona euro, esas cosas que ahora podríamos debatir en abierto. Es una cosa sobre que podríamos hablar libremente. Eso en los años 90 era completamente tabú, imposible de solamente pensar sobre eso en público. Y ahora está posible, estamos hablando sobre eso. Entonces, bien, claro, estoy seguro que eso, cuando tomamos la oportunidad que tenemos ahora para reformar las estructuras de la zona euro, de los estados miembros, la crisis puede ser ¿cómo se llama eso? Un gran paso a la frente, al futuro. Lo que se está haciendo es más o menos en el espíritu de lo que le hubiese gustado a Kohl, porque como está ahora enfermo prácticamente no puede responder por sí mismo, no puede expresarse claramente o largamente, de acuerdo según la enfermedad que tiene, pero ¿se está haciendo eso en el espíritu de Kohl cuando él dice más Europa? ¿Todas estas medidas que se están tomando para retomar la figura de Kohl? Creo que sí, creo que eso es muy cerca de la visión de Helmut Kohl, de un Europa unificado, porque bien, la experiencia de la guerra fue muy, muy importante para los políticos de esta generación, porque Kohl, por ejemplo, ha perdido un hermano en la guerra y un tío también, todos con el nombre Walter. Y Kohl ha tomado este nombre para su hijo para documentar que esta época ahora llegó al final, ¿no? Es un señal de optimismo. Mi hijo con el nombre Walter no va a morir en una guerra. Y creo que esta mentalidad, esta perspectiva histórica es muy, muy constitutivo para esta generación de políticos. Para Mitterrand también, para Kohl, para Helmut Schmidt, pero están muy idosos en ese tiempo. Entiendo. Y la generación que viene no tiene experiencia. Hasta ahora hemos hablado, digamos, con respecto a la carrera política, a la reunificación alemana y sobre el euro. Nosotros hemos preparado una pequeña nota que está relacionada con las donaciones ilegales a la Unión Cristiano-Demócrata, el partido del ex canciller Kohl. Queremos que lo vean y después vamos a discutir, vamos a charlar un poco sobre este aspecto un poco incómodo del Helmut Kohl. Kohl cumplió ante los tribunales la dudosa promesa de proteger a quienes donaron dinero ilegal a su partido. Mintió y omitió informaciones. Cuando aquellos hechos salieron a la luz en 1999, Kohl fue acusado de corrupción, algo que negó airadamente al principio. La manera en que las difamaciones han sido dichas es intolerable. Pero el testimonio de un ex tesorero del partido lo hundía. Dijo que habían creado un sistema de cuentas secretas, ocultando el nombre de los donantes. Kohl admitió aceptar donaciones a la CDU por más de 2 millones de marcos no declarados, es decir, ilegales. Dimitió como presidente honorario del partido, alegando que había actuado en beneficio de intereses superiores. Kohl, el canciller de la reunificación alemana, fue también el canciller que se sintió superior a la ley y que decepcionó a muchos de sus seguidores. La reunificación de lo que era el imperio alemán. Aquí hay un aspecto, digamos, un tanto negativo de Kohl, y sobre este tema quisiéramos
saber un poquito más o qué es lo que opina, porque hubo un financiamiento ilegal de su partido y él se negó hasta el último momento, digamos, de dar a conocer quiénes habían sido los donantes de esos fondos ilegales. Bien, es una cosa muy, muy desagradable para el partido CDU, porque han pagado una multa muy, muy alta para eso, pero ahora, con la perspectiva histórica, 2 millones de contribuciones o de donados no declarados parecen bastante pequeños. Este debate sobre estas donaciones para el partido que no eran declarados. Nadie ha robado del dinero, es solamente no declarado. Parece bastante pequeño el debate y parece como una perspectiva bastante alemán. Sí, pero fue ilegal. No Sí, solo fue ilegal, sino que no solo se trata de los 2 millones, sino se trata de la expresión "les di mi palabra de honor", es decir, como la mafia de que no reflejaba sus nombres. El otro tema era la presencia en todo la trama del señor Schreiber, que es evidentemente un bandido, que es un criminal, que era el que iba con maletines en las autopistas suizas y le daba dinero a la CDU. Y lo que queda ahí, por poquito que fuera, lo que queda ahí es la duda, es que en qué medida con esas donaciones anónimas, secretas, no se estaba, si bien no sobornando el gobierno de Kohl, porque de eso nunca se habló, sí se estaba como creando un ambiente que favoreciera sobre todo a los exportadores de armas, que eran a los que representaba el señor Schreiber. Y esa duda quedó. Por otra parte, esto refleja una cosa de la parte negativa de Kohl, es que cómo veía él la política un poco como una relación entre amigos y enemigos. Es decir, por eso había que parar a toda costa a los socialdemócratas, aun si para eso había que violar la ley. Hay una cosa, sin embargo, que ya en esto hay que decirlo: el momento en que Kohl acepta la derrota electoral en el 98, yo creo que es un máximo momento de grandeza, el momento en que pronuncia su discurso en la reunión, la fiesta electoral de la CDU, y dice que lo más normal después de 16 años en una democracia es que un canciller entregue el poder, y le desea toda la suerte a Gerhard Schröder. Lamentablemente después, cuando se descubrió lo de las cuentas negras, ese momento ha pasado al olvido. Sí, pero volvemos al tema de la ilegalidad. O sea, pero por otro lado, en Alemania todos los partidos políticos reciben, digamos, dineros que los tienen que declarar, pero en este caso la gravedad residió en que eran ilegales. Incluso se habla de la influencia que pudo haber tenido un magnate de los medios de comunicación, y que en este caso Leo Kirch, porque se supone que incluso el gobierno aprobó unas leyes que facilitaban, que beneficiaban en parte a este consorcio mediático. En España se suele decir cantidades de la corrupción, hombre, es el chocolate del loro. Es decir, rebajar el delito por la cantidad del delito tiene sentido para los años de cárcel que le puede tocar a cada uno. Pero efectivamente en la política es algo inverosímil, intolerable que un partido político no acepte las leyes que él mismo se ha dado en el Parlamento. Por lo tanto, la gravedad es máxima. Sí. Y lo segundo es que indica muy bien el que no haya sido el único. Kohl no le salva de la responsabilidad, pero ha sido típico de su política desde el principio. No olvidemos los líos que tuvo con Flick, con los apoyos que recibió para ser ministro presidente de Renania-Palatinado. Es decir, él ha jugado siempre con el truco de todos los políticos, que es, mire usted, el poder es más importante que los medios. Y eso es el fin del Estado democrático de derecho. Por lo tanto, no se trata de las cantidades, pueden ser el chocolate del oro, como dicen los políticos, pero lo que sí es decisivo es que el principio de legalidad, a donde con más fuerza hay que aplicarlo, es en el Estado y en las instituciones políticas y en los partidos políticos. Si ellos se saltan el principio de legalidad y después con un argumento de mafioso, de decir, he dado mi promesa, efectivamente la omertà, así es claro. La mafia funciona gracias al secreto. Y esto no solamente era ilegal, sino que la explicación
era de mafioso. No digo que el señor Kohl fuera un mafioso, pero se comportó con el principio de la omertá como un buen mafioso. Y en su reacción posterior además terminó liquidando la carrera política, o bueno, no liquidándola porque ahora es ministro de Finanzas de uno de los políticos más promisorios de la CDU, que era Wolfgang Schäuble, que sin duda alguna, si no se desarrolla el escándalo de las cuentas negras como se desarrolló, hubiera sido canciller después. Y Kohl evidentemente, es decir, lo que pasó ahí fue una traición entre miembros del mismo partido. Pero hay un mérito que quiero subrayar del señor Kohl, y es la actitud de su niña, como él le llamaba, la señora Merkel, que había sido ministra en 2 gobiernos de Kohl. Ella fue la que tuvo el valor de denunciar esta situación como se había que denunciarlo en el Frankfurter Allgemeine. El odio de Kohl hacia ella tenía que ser total. Esta niña, que es todo porque yo la hice, encima es la que a los viejos nos resulta intolerable, que los jóvenes nos digan tú, y sobre todo el que te he dado yo todos los méritos y todo, y tú has hecho... Bueno, pues Kohl terminó con la amistad de la señora Merkel, apoyándole en una de sus elecciones, no en la primera, sino en la segunda elecciones de la señora Merkel, apoyada por Kohl. Esto me parece lo más espléndido de Kohl y de la señora Merkel. Es decir, haber tolerado, haber comprendido que él se portó mal y que en el fondo la señora Merkel tenía razón. Y mantener la amistad y la solidaridad y hacer una campaña electoral a favor de la señora Merkel. No, a mí no me gusta de justificar que ha hecho. No, de ninguna manera. Es parte de un drama muy grande, es un drama de reyes de Kohl, ¿no? que al final fue la gran sombra sobre esta figura histórica, pero comparado con los méritos históricos que Kohl tiene, el escándalo parece pequeño. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. El tiempo siempre se hace corto y en definitiva no se trata ni de justificar ni de condenar, y yo creo que la historia irá a juzgar a Helmut Kohl, el canciller que gobernó durante 16 años Alemania. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima. Ya saben, pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadriga@dw.de. Hasta pronto.